Hola, ¿qué tal? A ver, seguro que más de una vez hemos oído hablar del método científico, ¿verdad? Como si fuera una especie de receta de cocina para hacer descubrimientos. Pues hoy vamos a desmontar un poco ese mito. Vamos a ver qué hay de verdad en todo esto. Y es que la idea, la verdad, es muy atractiva. ¿A quién no le gustaría tener una fórmula mágica? De hecho, durante siglos, muchos filósofos buscaron justo eso, lo que llamaban un ars inveniendi, un arte de descubrir. Se imaginaban, pues, una especie de brújula para la verdad, algo que cualquiera pudiera usar, sin necesidad de ser un genio, para llegar a una conclusión correcta. Y de ahí, de esa idea, viene esa lista de pasos que nos enseñaron en el cole: observar, hipotetizar, experimentar, todo eso. Pero claro, la pregunta es obvia. ¿De verdad la ciencia es así de simple? A ver, si fuera tan fácil como seguir unos pasos, no estaría el mundo lleno de premios Nobel. La realidad, como casi siempre, es bastante más enrevesada y, la verdad, mucho más interesante. Entonces, para entender por qué esa receta se queda corta, tenemos que usar una idea que es mucho más potente. Una que nos va a ayudar a conectar el mundo de las ideas con el mundo real, con la práctica. Y la clave está en esta frase, que es una adaptación de Kant que hizo el filósofo Imre Lakatos. Lo que viene a decir es algo fundamental. Para entender cómo funciona la ciencia, no nos vale solo con la teoría, con la filosofía, ni tampoco nos vale solo con mirar los hechos, con la historia. Necesitamos las dos cosas. Si nos falta una, la foto sale borrosa, incompleta. Vamos a desgranarlo un poco. Imagina tener una gran teoría sobre cómo debería ser la ciencia, pero sin mirar nunca lo que han hecho los científicos de verdad a lo largo de los siglos. Esa teoría estaría ciega, ¿no? No ve la realidad. Y al revés, imagina que tienes una lista enorme de descubrimientos, de fechas, de experimentos, pero sin ninguna idea que lo conecte todo. Pues sería una historia muda, un montón de datos que no nos dicen nada. O sea que se necesitan la una a la otra, sí o sí. Vale, pues vamos al lío. Vamos con el primer gran agujero de ese método tan simple. Y está en el primer paso, la observación. Esto en filosofía se conoce como el problema de la inducción, que dicho en cristiano es la idea de que si vemos algo repetirse muchas veces, podemos dar por hecho que va a ser siempre así. Para entenderlo, imaginemos que somos un naturalista de la antigua Europa. Vamos viajando y apuntando. Llegamos a Grecia y vemos que todos los cisnes que encontramos son blancos. Vale, apuntado. Seguimos el viaje, pasamos a Italia. Y oye, pues lo mismo, otro cisne, y otro, y todos blancos. El patrón parece que se va confirmando, ¿no? Cruzamos el Mediterráneo, llegamos a Egipto. Y venga, más de lo mismo, solo cisnes blancos. A estas alturas la evidencia parece ya, aplastante. Cada nuevo cisne que vemos refuerza nuestra idea. Así que, lógicamente, llegamos a una conclusión general. Todos los cisnes son blancos. Parece una verdad como un templo, ¿no? Basada en cientos de observaciones directas. Una ley de la naturaleza, casi. Pero aquí viene el giro de guión. Siglos después, los exploradores europeos llegan a Australia y, sorpresa, se encuentran con cisnes negros. Un solo pájaro negro fue suficiente para tirar por tierra una verdad que parecía grabada en piedra. Fíjate qué frágil puede ser una conclusión basada solo en la observación. Pero ojo, que la cosa no acaba aquí, porque lo interesante es lo que pasa después. La reacción ante un hecho que te rompe los esquemas no es tan automática. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante y vemos cómo funciona la ciencia de verdad. La pregunta del millón es, si eres un científico de la época y te encuentras con un cisne negro, ¿qué haces? Tienes un hecho que contradice una regla que todo el mundo aceptaba. Y la respuesta no es tan obvia, porque aquí es donde se ve que la ciencia no es solo seguir un manual, sino tomar decisiones. Básicamente hay dos caminos. El primero parece el más lógico, el más honesto si se quiere. Vale, la regla estaba mal, no todos los cisnes son blancos. Fin. Pero hay una segunda opción, mucho más astuta, y es defender la regla. ¿Cómo? Pues cambiando la definición, diciendo, a ver, una de las condiciones para ser un cisne de verdad es ser blanco. Así que este pájaro negro no es un cisne. Para que esto se entienda bien, hay una anécdota genial del escritor Miguel de Unamuno. Pensemos en qué es una novela. Pues una obra literaria, con su drama, sus personajes, descripciones, lo típico, vamos. Bueno, pues Unamuno escribió un libro, Niebla, que era casi todo diálogo y no encajaba en esa definición de novela. Los críticos le decían, oye, esto no es una novela. ¿Y qué hizo él? ¿Cambió el libro? ¿Qué va? Hizo algo mucho más brillante. Se inventó una palabra nueva. Dijo, no es una novela, es una nivola. Y punto. Creó una categoría nueva solo para su libro. Y esto es exactamente lo que podría haber pasado con el cisne negro. La comunidad científica podría haber dicho perfectamente, bueno, este bicho se parece un montón a un cisne, pero como es negro, no lo es. Es, no sé, un cisno.
Y al hacer eso, al inventar una categoría nueva, la regla original, todos los cisnes son blancos, seguiría siendo verdad. Se salva la teoría. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues a que si la observación por sí sola nos puede engañar, y si las definiciones que usamos dependen de lo que decidamos, pues está claro que necesitamos una idea de la ciencia que sea un poco más realista, más sofisticada. Y aquí está la clave de todo el asunto. No hay un método científico único y universal. La lógica, por supuesto, es importantísima, pero sirve más para poner en orden lo que ya hemos descubierto que para descubrir cosas nuevas. Lo que vemos es que la ciencia es una actividad muy humana, un proceso social donde las definiciones importan, y mucho. Y esas definiciones se discuten, se negocian, se llega a un acuerdo. Y esto pasa con todo, ¿eh? Desde decidir si algo es un cisne hasta si Plutón es un planeta o no, o cómo se define una enfermedad. Y claro, esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante potente. Si la ciencia al final depende de convenciones, de consensos, de decisiones que toman personas, ¿qué es lo que la diferencia de, no sé, la política o el arte? Si no es solo lógica pura, ¿qué es lo que la hace tan fiable y tan poderosa? Ahí lo dejo, para darle una vuelta. Nos vemos en la próxima.